Hola, hoy vamos a sumergirnos en una fuente, bueno, que puede parecer un poco árida a primera vista, el Diario Oficial de El Salvador. Tenemos aquí la edición del 28 de agosto de 2025, el tomo 448. Cierto, es el boletín oficial, ¿no? Donde el gobierno, las alcaldías, incluso particulares, publican sus actos. Leyes, acuerdos, avisos legales, de todo un poco. El registro público por definición. Pero, más allá de esa formalidad, creo que es una ventana fascinante a cómo funciona el país en el día a día. Así que nuestra misión hoy es como extraer lo más interesante, ¿no? Ver qué decisiones se toman, desde manejar terrenos del Estado o validar estudios, hasta cosas más locales, como impuestos municipales o cómo se organizan las comunidades. Exacto. Vamos a ver publicaciones del Ejecutivo, del Judicial, de entidades autónomas como las alcaldías, y también una selección de avisos que reflejan trámites bastante comunes para la gente. Es una exploración a fondo, digamos, de la maquinaria del Estado y cómo interactúa con los ciudadanos. Perfecto, pues entremos en materia. Empecemos con el órgano ejecutivo. Hay un acuerdo del Ministerio de Hacienda, el 1624, que me llamó la atención. Tiene que ver con un terreno del Estado. Así es, Hacienda le pide formalmente al fiscal general que intervenga para una remedición de un inmueble estatal. Esto es en Ahuachapán Centro. Remedición, para aclarar, significa volver a medir oficialmente el terreno. Y lo curioso es por qué. Parece que hay una discrepancia. Importante, ¿no? El registro dice un área, pero una medición topográfica más nueva da casi 600 metros cuadrados más. 600 metros. No es cualquier cosita, ¿eh? Especialmente si es propiedad estatal. Claro. Esto subraya la importancia, pues, crítica, de tener un catastro preciso para el Estado. El aviso activa mecanismos legales concretos, mencionan una ley notarial específica y nombran profesionales, una notaria y un ingeniero para corregir esa diferencia. Es un buen ejemplo de cómo el Estado busca proteger y administrar bien sus bienes. Y esta atención al detalle en lo estatal, bueno, se refleja también en otros ámbitos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología publica varios acuerdos para reconocer estudios hechos fuera del país. Sí, bastantes acuerdos, fíjate. Se trata de darles validez académica aquí en El Salvador a títulos que la gente obtuvo en otros países. Vemos ejemplos de bachilleratos de Honduras, de Guatemala, que se reconocen como bachiller general salvadoreño. Pero no solo bachilleratos, ¿verdad? Vi que había también títulos universitarios, incluso posgrados. Definitivamente. Se reconoce, por ejemplo, una licenciatura en Administración de Negocios de Panamá. También un título de ingeniero agrónomo de Zamorano, allá en Honduras, que es muy prestigiosa. Ah, sí, claro. Una maestría en enfermedades tropicales de Costa Rica, un doctorado en medicina y cirugía de Honduras, y hasta una maestría en administración de justicia también de Costa Rica. Llama la atención que la mayoría son de Centroamérica. ¿Qué nos dice eso? Pues refleja una movilidad académica regional, bastante activa. Profesionales que se forman en países vecinos y luego buscan que sus estudios valgan aquí en El Salvador. Ahora, un punto clave y los mismos acuerdos lo aclaran. ¿Cuál sería? Que el reconocimiento académico es solo el primer paso. ¿Y eso qué implica en la práctica? Implica que tener el título reconocido, digamos por el ministerio, no te autoriza automáticamente a ejercer la profesión. Para eso necesitas otro trámite, usualmente ante las juntas de vigilancia profesional que correspondan. Es una diferencia importante. Una cosa es la validez del estudio y otra la licencia para trabajar en eso. Entendido. Muy claro. Pasando rápido por el órgano judicial, vemos publicaciones de la Corte Suprema autorizando a abogados a ejercer. ¿Esto es algo recurrente, no? Parte del funcionamiento normal. Correcto. Es la formalización necesaria para que los abogados puedan actuar legalmente. Está relacionado, de hecho, con lo que hablábamos de la habilitación profesional. Ahora, si bajamos un poco del nivel central al local, a las instituciones autónomas, las alcaldías, ahí sí vemos decisiones con un impacto muy directo en la gente. San Vicente Sur, por ejemplo, publica un decreto sobre impuestos municipales. Muy relevante, sí. Es una amnistía fiscal local, o sea, una ordenanza temporal para perdonar intereses y multas acumuladas en tasas e impuestos del municipio. ¿Y dan alguna razón específica para esto?
Mencionan explícitamente la situación económica que dejó la pandemia de COVID-19. El objetivo es doble. Por un lado, aliviar un poco a los contribuyentes y por otro, pues, incentivar que paguen lo que deben de capital, para que la alcaldía pueda seguir dando sus servicios. Es un pragmatismo fiscal, digamos. Interesante. Citan incluso jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional para decir que sí pueden hacerlo, que tienen esa facultad para condonar intereses, parecido a como lo hace la Asamblea Legislativa a nivel nacional. Eso refuerza la autonomía municipal en lo tributario, claro. La ordenanza detalla bien quiénes pueden aplicar. Los que ya estaban registrados como morosos, gente que se inscribe recién, incluso casos que ya estaban en cobro judicial o con planes de pago anteriores. ¿Y cómo se aplica? Tienen que ir a cuentas corrientes de la alcaldía, y hay un plazo de 150 días. Pero ojo, también advierten, si incumples el nuevo acuerdo de pago, se reactiva toda la deuda original con sus recargos y todo. Es un incentivo para ponerse al día y mantenerse así. Un incentivo clarísimo. También vemos, más brevemente, que Usulután reforma su ordenanza de tasas. Ajustes económicos a nivel local, supongo. Son mecanismos que las alcaldías usan, pues, para ajustar sus finanzas y su relación con los contribuyentes, buscando ser sostenibles. Y luego, algo que me parece fascinante porque muestra la organización desde abajo. 2 alcaldías, Aguachapán Sur y Chalatenango Centro, aprueban estatutos y le dan personalidad jurídica a asociaciones de desarrollo comunal, las famosas ADESCOs. Estos son ejemplos clarísimos de descentralización. Bueno, y de cómo las comunidades se organizan formalmente para resolver sus problemas. Son estructuras que el municipio reconoce legalmente. La primera, en Aguachapán Sur, Acaciac, tiene un enfoque súper específico: agua potable y saneamiento. Es llamativo, sí. Y su estructura parece bastante detallada, ¿no? Tienen asamblea general, una junta directiva con roles muy definidos, como Secretaría de Salud y Medio Ambiente o de Gestión, y ya hasta una junta de Contraloría para lo legal, social, administrativo y ambiental. ¿Por qué crees que son tan específicos en los roles? ¿Será por el tema del agua? Podría ser, ¿eh? Quizás por la complejidad de manejar un sistema de agua comunitario. O a lo mejor por requisitos de alguna entidad que los apoya, o simplemente porque ya aprendieron que la supervisión y el cuidado ambiental son claves en esto del agua. Establecen principios como participación comunitaria, contraloría social, proteger las fuentes de agua, sustentabilidad. Y algo que me llamó la atención, mencionan explícitamente la equidad de género en las directivas. Eso es notable para un estatuto comunitario, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Es un detalle moderno e importante. También definen muy bien qué es patrimonio de la ADSO y qué no, como los bienes que reciben en comodato, por ejemplo, de la alcaldía. Claro, para evitar confusiones. Exacto. Dicen que los bienes propios son un bien social y no se pueden vender. Además, formalizan la relación con el municipio. Tienen que reportar quiénes son sus directivos electos y si la ADESCO se disuelve, el municipio podría intervenir temporalmente para administrar el sistema de agua. Es una mezcla interesante de autonomía comunitaria con supervisión municipal. Y la segunda ADESCO, en Chalatenango Centro, Caserío El Trigalito y El Roblito, esa parece tener un enfoque más amplio, ¿no? Sí, ese es un modelo más, digamos, clásico de ADESCO de desarrollo integral. Buscan la coordinación local, la cultura, el deporte, infraestructura, educación, medio ambiente. Todo un poco. Se definen como apolíticas, no lucrativas, democráticas. Su estructura es más estándar: asamblea, directiva y junta de vigilancia. Para ser directivo. Permiten que haya miembros con el mismo apellido. A veces eso se restringe, pero lo justifican diciendo que es una comunidad pequeña. Es una adaptación práctica a su realidad, pues. Ambas ADESCOs, aunque sean distintas en su enfoque y estructura, nos muestran cómo la organización comunitaria busca formalizarse para poder gestionar cosas y tener voz, siempre con el reconocimiento legal que les da la municipalidad. Son actores clave en el desarrollo local, sin duda. Fascinante ver esa dinámica. Ahora, el diario oficial también está, lleno de avisos que parecen más individuales, pero que si los juntas te dan una idea de la vida legal de todos los días. ¿Qué tipo de trámites son los más comunes ahí? Hay una cantidad enorme, fíjate, de publicaciones sobre herencias. Vemos declaraciones de herencia yacente,
que es cuando no aparecen herederos claros de inmediato. Ah, ok. Y también aceptaciones de herencia, ya sea que haya testamento o que no lo haya, lo que se llama ab intestato. Esto te muestra qué tan seguido las familias necesitan hacer estos trámites para formalizar la sucesión de bienes cuando alguien fallece. Otro trámite que se repite bastante es el de título supletorio. ¿Para qué sirve exactamente ese? Es un procedimiento legal para que alguien que ha poseído y ocupado un terreno por años, pero no tiene un título de propiedad inscrito a su nombre, pueda obtenerlo formalmente. El proceso implica probar esa posesión, describir bien el inmueble, decir quiénes son los vecinos, y se publica por si alguien tiene algo que oponer. Entiendo. Vemos solicitudes de gente en diferentes departamentos, e incluso de salvadoreños que viven fuera, como alguien en Nueva York pidiendo título para un terreno en San Miguel. Eso nos habla de una necesidad grande de formalizar la tenencia de la tierra, ¿no? Parece un tema recurrente. Sin duda. Y relacionado con la propiedad, pero más desde lo municipal, están los títulos municipales. Es un trámite parecido al supletorio, pero para terrenos que están dentro del área urbana o rural que es propiedad del municipio, lo que llaman el ejido. También vemos varios ejemplos de esos. ¿Y si un terreno es de varias personas? Para eso está el procedimiento de delimitación de derecho proindiviso. Sirve para separar y definir qué porción específica le toca a cada dueño dentro de esa propiedad compartida. Vale. Más allá de la propiedad, ¿qué otros trámites individuales destacan? Los que tienen que ver con la nacionalidad son interesantes. Por un lado, hay sentencias que le dan la nacionalidad salvadoreña por nacimiento a personas que son originarias de otros países centroamericanos. Se basan en un artículo de la Constitución que reconoce los lazos históricos de la República Federal de Centroamérica. Vemos el caso, por ejemplo, de una ciudadana nicaragüense. Mira tú, un reflejo de la historia regional en la ley de hoy. Exactamente. Y por otro lado, están las solicitudes de nacionalidad por naturalización. Estas son para personas de origen no centroamericano, como 2 ciudadanos venezolanos que aparecen en esta edición. Esas solicitudes se publican para que si alguien sabe de algún impedimento legal, pueda oponerse. Entiendo. ¿Algo más? Sí, también hay un caso de muerte presunta. Es la declaración legal de que una persona ha fallecido, aunque no se haya encontrado el cuerpo, usualmente después de haber estado desaparecida por mucho tiempo. Es necesaria para poder resolver asuntos legales que quedaron pendientes. ¿Y en el mundo de las empresas, qué vemos? Pues convocatorias a juntas de accionistas de varias sociedades anónimas, publican sus agendas, aprobar balances financieros, elegir nuevos directivos, nombrar auditores, a veces hasta modificar el pacto social, que son como los estatutos de la empresa. Lo básico de la vida corporativa, digamos. Exacto. También hay avisos por si alguien extravió certificados de depósito o acciones de algún banco, y solicitudes para registrar marcas, como una para un producto llamado Vitalac. Y para terminar con los avisos, están los edictos de emplazamiento. Suenan bastante serios. ¿Y lo son? Son avisos judiciales. Se usan para notificar a personas que están siendo demandadas, casi siempre por deudas con bancos o cooperativas, pero que no se sabe dónde viven ahora. Se publica el aviso en el diario oficial para que se den por enteradas y puedan defenderse. Si no aparecen en el plazo que da la ley, les nombran un representante judicial, un curador, para que el juicio pueda seguir. Entonces, toda esta sección de avisos diversos, que a primera vista parece una colección de trámites sueltos, En realidad, nos da una panorámica muy rica de cómo interactúan constantemente los ciudadanos, las empresas y todo el sistema legal y administrativo. Cubre desde eventos superpersonales como nacer, obtener la nacionalidad, morir, las herencias, la muerte presunta, casarse, que a veces es relevante, hasta tener propiedades, hacer negocios o enfrentar juicios. Cada pequeño aviso es una pieza de ese tejido legal que regula la vida en sociedad. haciendo un resumen de este recorrido por el diario oficial del 28 de agosto de 2025, vimos al Estado ajustando medidas de sus terrenos, vimos cómo se reconocen estudios del extranjero con un claro componente regional, Ajá. a los municipios dando alivio fiscal y también formalizando la organización de las comunidades para manejar recursos tan vitales como el agua o para impulsar su propio desarrollo. Y a la par de todo eso, el flujo constante de trámites de la gente, formalizar herencias, asegurar la propiedad de un terreno, obtener la nacionalidad, registrar una marca, convocar a los socios de una empresa o responder a demandas judiciales. Salto del Estado hasta la vida cotidiana de las personas y cómo se organizan las comunidades.
Es como el esqueleto formal sobre el que se articula gran parte de la vida social, económica y legal del país. Muestra las reglas del juego, digamos, y cómo se aplican en la práctica, día tras día. Exacto. Muestra esa interacción constante y necesaria entre las instituciones y la gente. Y quizás, para dejar una idea ahí flotando, pensemos en esos trámites como el reconocimiento de títulos extranjeros o la concesión de nacionalidad, sobre todo esa que se basa en la historia centroamericana. Más allá del acto administrativo en sí, cómo estos procesos, que se publican en el diario oficial, reflejan y al mismo tiempo moldean la relación de El Salvador con sus vecinos y con el resto del mundo. Buena pregunta. ¿Qué historias de migración, de búsqueda de oportunidades, de construcción de identidad, de pertenencia, se pueden leer entre líneas en estas publicaciones tan formales? Es una reflexión sobre cómo la letra de la ley, en su aplicación diaria, se conecta con vidas humanas, con trayectorias personales, ¿no crees?